del Carmen el Campesino. Y les voy a explicar primero cómo está la guía constituida. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces es una guía muy sencilla. Son solamente 3 páginas. En la guía que viene, una actividad de saberes previos, pues un pequeño saludo, una actividad de saberes previos, que ojalá le respondan pues sin tener conocimiento, bueno, lo que sabían de ustedes que entienden por política, y hacer un listado de los conceptos con los cuales creen que se relaciona la política. Después, ¿cuáles de esos conceptos considera cuáles considero, cuáles considero bueno, de esos, cuáles considera que son los propósitos de la política, teniendo en cuenta que no es politiquería, que no es política de partidos políticos. Igual ya vamos a ver pues yo cierro aquí, qué es la política en sí. Bueno, y 3, escribir 3 problemáticas que creen que más afectan la política a nuestro país. Eso sí tiene que ver pues con todo lo que vamos de política, no solamente partidos políticos, sino también de lo que en sí es la política. Bueno, aclaro, quien vaya a trabajar en equipo, entonces recuerden lo mismo. Me dicen antes, yo voy a trabajar con o cuando manden la guía solo mandan una, y en esa la marcan. Trabajamos no más de 3 personas. Es demasiada gente para una guía tan sencilla. No más de 3 personas, pero me envían el nombre en una sola guía, no como ha pasado, vuelvo y digo, y lo repito mucho, pero pasa que envía uno hoy, el otro envía más tarde, el otro mañana, y entonces está uno con 3 guías, y uno que dice, si nadie dijo, mandó a título personal, pues nadie dijo que trabajó con otro. Si usted lo manda juntico y en el mensaje pone, profe, trabajamos estos juntos, ya con eso yo quedo tranquila. Bueno, entonces esta guía está el origen de la política en el mundo, las formas de pertenencia a la política y la actividad. La actividad Profe, una pregunta. Entonces las sociales no hay que hacer. No, las sociales es para que la tengan ahí y dentro de 8 días la explico y ese es el trabajo para la semana entrante. ¿Listo? Yes. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces la actividad tiene 4 punticos. En la primera, teniendo en cuenta la explicación que les voy a dar enseguida y la comprensión de lectura, lo que van a leer ahí, van a responder con sus propias palabras, que es la política. Ojalá que si van a trabajar en equipo, todos respondan, que no lo haga una sola persona. La segunda, van a hacer una línea de tiempo, donde van a poder visualizar la evolución de la política, desde el origen hasta la Revolución Francesa, y si le pueden poner, no, literal, ponen dibujitos porque es que es más bonita. Entonces aquí está la evolución histórica en todo esto, donde inició con las primeras civilizaciones, en Grecia, y ahí va. Ustedes ya saben cómo es una línea de tiempo. La otra es realizar un mapa conceptual con el texto Formas de pertenencia a la política, que es este texto de aquí. Estas son actividades de comprensión de lectura. ¿Usted qué hace? Entonces coge, hace un primer cuadrito con el título Formas de pertenencia en la política. Espera que no me quiso fallar. Con el primer cuadrito, hace un cuadrito de esto, le pone su rayita, le pone la rayita. Ay, espera, no quiso. Espero que este me está fallando. Te le pone su rayita, recuerde que usted hace un cuadro. No, esto no quiere, este PDF no me quiere funcionar. Usted coge y hace el cuadrito, coge y le pone pues las flechitas y las rayitas, entonces hace una pertenencia ideológica y pone con sus propias palabras cuál es esa pertenencia ideológica en la política. No van a llenar eso de un texto largo. Recuerden que un mapa conceptual no es este párrafo gigante encerrado en un cuadro, no, son palabras básicas, son palabras claves, eso es. Entonces debe tener como título Formas de pertenencia en la política, debe tener un cuadrito de pertenencia ideológica con su respectiva definición, pero ya saben, palabras claves, 1 o 2 frases máximo, después pertenencia nacional, después pertenencia partidista,
y la dimensión constitutiva de la política. Eso es lo que lleva el mapa conceptual, pero recuerden palabras o frases claves. Y por último van a extraer 10 palabras desconocidas o que ustedes crean que son claves en el texto, porque muchos dicen, ay no, pues que yo todas las conozco, y no les pregunto y no saben. O que sean claves del texto si todas las conocen y van a buscar el significado. Es súper sencillo. Eso lo hace, mejor dicho, en parboliones, como dice uno. Bueno, les voy a compartir entonces ahora sí. Ahí ven la presentación. Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a hablar de la política, el poder y la autoridad. Después de esta guía viene una guía que tiene que ver con el Estado, cómo está conformado el Estado y con la Constitución. Lo de esa guía ya lo vimos en Contágiate de Saberes. Entonces ese día vamos a hacer un repasito por lo que se vio en el programa. ¿Por qué? Porque si ustedes ya lo hayan visto, que no creo que todos lo hayan visto, es importante para el ICFES, porque son temas para el ICFES, que por lo menos, como les dije, va una o dos preguntas relacionadas. Entonces, ¿qué es la política? La política es más un asunto ideológico que nos lleva a tomar decisiones en un grupo. La política también tiene que ver cómo nos organizamos dependiendo de esa orientación ideológica que tenemos. Yo, por ejemplo, no me voy a organizar en un grupo donde hay gente de una orientación ideológica diferente a la mía porque no tenemos esa afinidad política. Digamos que es un asunto ideológico. También es una manera como se ejerce el poder y donde se minimiza el choque de intereses dentro de una sociedad. Entonces, por ejemplo, está quien ejerce el poder y están las oposiciones. Quien se opone a ese poder, ahí también tiene que ver con lo ideológico. Son choques ideológicos, pero es la manera como se puede llegar como a un acuerdo o a que esos choques no sean tan altos. Y bueno, y el término entonces fue popular en el siglo V antes de Cristo con Aristóteles. Aristóteles fue el primero que nos habló de política en su obra que tituló La Política. Si alguno va a estudiar Derecho o Ciencias Políticas, ese va a ser el primer texto que los van a poner a leer. Yo no los voy a poner a leer La Política de Aristóteles porque es un texto grande, denso, muy filosófico, que ni siquiera yo me lo he leído porque no me gustan los textos filosóficos. Tengo que ser sincera. Pero aparte de él, sí los he leído. Bueno, ahora sí, ¿qué es el poder? Entonces, digamos que la definición que uno encuentra en un diccionario es fuerza, dominio, o esa facultad para mandar o ejecutar una cosa. Eso es poder. Poder dominar a alguien por la fuerza o poder o tener esa fuerza o tener esa capacidad de poder dominar o mandar, digámoslo así. También poder es la capacidad que tenemos de cambiar algo, ya sea, bueno, ahorita que estamos hablando de política, entonces ya sea con un grupo ideológico conformado, por ejemplo, lo que está pasando con el paro nacional, que todavía los muchachos están ahí todos los días, se dan duro con el ESMAD les da duro, en Cali, en Bogotá y en Medellín, ellos tratan de ejercer poder ahí. ¿Cómo? Con sus manifestaciones, con sus marchas, para poder cambiar la realidad que les está tocando a ellos y a ustedes también. Una realidad pues totalmente inequitativa. Ese también es el poder. En la política hay varias formas de imponer un poder. Entonces, por la fuerza, ahí es donde se utiliza, por ejemplo, en este caso, el Estado dice, yo soy quien tiene el poder porque no voy a permitir ningún tipo de manifestaciones, de que paren la ciudad. Entonces, ¿qué coge? ¿Cómo ejerce ese poder por la fuerza? Pues les echa les malos muchachos, los gasean, los cascan y con eso dispersan la manifestación. Otra puede ser utilizando el ejército, la policía, evitando que ese grupo que se va a tomar el poder pues lo haga. Y en este caso no hay libertad. Cuando no se llega a acuerdos, cuando no se llega a un diálogo y se meten grupos que ejercen violencia, que ejercen esa fuerza, no hay libertad de expresarse, no hay libertad de ejercer ese poder.
El otro, espérame, yo admito aquí más gente. La segunda es por la propaganda, el chantaje, el temor que se ejerce sobre las personas, lo que les puede pasar si no obedecen. Ocurre cuando hay, por ejemplo, una campaña política, cuando dicen que si se vota por cierto candidato nos vamos a volver como Venezuela, que ese es castrochavista, que nos van a imponer la ideología, que nos van a quitar, que si nos volvemos como Venezuela y nos volvemos socialistas, entonces nos van a quitar nuestras tierras y la gente se llena de miedo, así solo tenga tierra dentro de las uñas, así no tenga nada y la gente se llena de miedo, entonces es la forma de ejercer poder. Entonces, como yo ejerzo miedo sobre el otro, sobre quien me puede ganar, yo gano y yo puedo ejercer ese poder, que es lo que ha pasado en las elecciones, no solo en Colombia, sino que en Estados Unidos pasó con Trump, ha pasado en Europa, ha pasado en Latinoamérica y se crea un monstruo, digámoslo así, se crea un monstruo, el coco, que es el castrochavismo, pero ahorita el coco es el capitalismo. Listo. Y la autoridad es cuando yo ejerzo el mando, cuando yo tengo el poder de mandar sobre algo. Aquí dice de hecho o de derecho. Entonces, por ejemplo, cuando le echan el ESMAD a los pelados, ahí se ejerce autoridad. ¿Quién ejerce autoridad? Y el alcalde. No es que yo les echo el ESMAD y listo, y me dispersan eso, me han dispersado porque yo soy la autoridad, yo soy el que manda aquí. Es eso, cuando se hace derecho, es cuando, por ejemplo, un juez le dice al ESMAD, voy a utilizar toda la actualidad, le dice, usted no puede tirar gases con ese aparato Venom, ustedes no pueden disparar directamente a los manifestantes. O cuando le dice, usted alcalde no puede sacarle el ESMAD a los manifestantes porque están ejerciendo su derecho a la protesta. Ahí se ejerce una autoridad desde el derecho, desde las leyes. Bueno, ¿y cómo se pertenece a la política? ¿Cuáles son esas formas de pertenencia en la política? Yo admito más gente por aquí. Listo. Entonces, ¿cómo se ejercen? Entonces, está la ideológica, igual ahorita ya lo hablamos de ella, es cuando nos identificamos ideológicamente con otro grupo de personas, cuando creamos colectivos, cuando nos unimos en torno a esa identidad ideológica o espiritual, cuando nuestro comportamiento social y nuestras prácticas cotidianas tienen que ver con esa ideología. Entonces, bien saben ustedes y bien me conocen que, por ejemplo, yo ahí, poniendo pues un ejemplo, yo ideológicamente soy de izquierda, yo creo en el derecho a la protesta y en el derecho a expresarme libremente y en salir a marchar y a parar una vía. Entonces yo con quién, y por ejemplo una persona uribista, entonces va a decir es que son unos vándalos, es que no pueden bloquear las vías, es que trabajen, no paren las cosas, entonces yo con esa persona jamás, o ese grupo de personas jamás me reuniré o tendré amistad con esas personas. Socialmente no tendré nada que ver con ellos, ni siquiera en Facebook los tengo. Entonces digamos que esa es la pertenencia ideológica, la afinidad ideológica que tienen los grupos. Entonces, por ejemplo, las ideologías, que eso lo vimos en noveno, el liberalismo, el conservatismo, el socialismo, el ecologismo, el comunitarismo, el estatismo y muchos ismos de esos que hay también por ahí. Y bueno, entonces, ¿quiénes reproducen esa pertenencia ideológica? Es como dice la escuela, es obvio, así lo neguemos en la escuela, las ideologías también se reproducen, la religión, los medios de comunicación, hay muchas maneras de reproducirla, incluso en la familia. Yo creo que algunos hemos sido rebeldes con esas posiciones ideológicas de nuestra familia y cuando hemos sido rebeldes hemos roto o nos hemos salido de esas posiciones ideológicas. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Formarlos en nuestra postura ideológica. Y ya los hijos verán si rompen con eso. Bueno, está la pertenencia nacional, entonces aquí tiene que ver con determinaciones o decisiones políticas, geográficas, civiles,
es cómo nos identificamos en un territorio. Entonces, por ejemplo, los cubanos en su mayoría están de acuerdo con el régimen chavista ya, están de acuerdo con que la isla siempre esté en contra de todos los bloqueos de Estados Unidos, que quieran seguir siendo socialistas, que quieran seguir con lo que tienen allá. Esa es la que tiene que ver con la pertenencia nacional. Yo no voy a hablar de los que no quieren, de los que se han ido, solo voy a hablar de eso. Por ejemplo, lastimosamente en Colombia, una mayoría, entonces, su pertenencia nacional, entonces tiene que ver con que es un país capitalista, que es un país de extrema derecha, entonces esa es su pertenencia. La mayoría, pues, es como para explicar este tipo de cosas. En Estados Unidos, pues, una pertenencia totalmente capitalista, donde ellos creen que son los dueños y amos del mundo, donde ellos creen que solo la libertad se alcanza en Estados Unidos, entonces ahí es una pertenencia nacional, una pertenencia a la política nacional. Todos y todas comulgan con esa identidad nacional. Y bueno, y sí, los ciudadanos, digo, creen en eso y ideológicamente, incluso en su lengua, en la forma de expresarse, tiene que ver con esa identidad. Y la pertenencia partidista, ahí tiene que ver con los partidos políticos. ¿A qué partido político me inscribo yo cuando hay elecciones, cuando debo apoyar un X o Y candidato? Por ejemplo, los que son pues, de corto uribista, ellos siempre van a tener una pertenencia de extrema derecha. Por ejemplo, los verdes dicen ser de centro, una pertenencia de partidos de centro políticos, pero uno va a ver y son más de derecha que de centro. Y los que dicen ser de izquierda, aunque son de centro, por ejemplo, el petrismo es de centro, y ya los que sí son de izquierda son la Unión Patriótica, podríamos decir que el partido de las FARC, y el Partido Comunista Colombiano, esos sí son pues de izquierdas. Entonces aquí sí tiene que ver con partidos políticos y cómo me identifico yo ideológicamente con ese partido y al partido al cual voy y le deposito mi voto, o al candidato que pertenece a ese partido al cual le deposito mi voto, porque tiene que ver con mi ideología, no con el tamal que me dieron o los 50.000 pesos que me dieron. Listo, esa es toda la guía. No sé si tengan preguntas, no creo que esté difícil. Este tema es básicamente para poder empatar con los otros temas, digámoslo así, para poder empatar con los otros temas que vienen pues, en las guías que vienen o en los temas que vienen, que como les dije, que son el Estado, la constitución política, el mismo tema de las guerras, que lo vamos a ver, no sé si ya vieron las guías 7 de sociales, el mismo tema de las guerras, todo eso tiene que ver con la política. Vuelvo y les digo, no se hace énfasis en economía, porque el año pasado trabajaron un poquitico eso con Ángela, en las guías que hicimos, y porque en 11, y pues como lo estamos trabajando Ángela y yo, en 11 se hace énfasis en política. Y ustedes saben que a mí me encanta la política, entonces por eso también tiene que ver también con lo que le apasiona a uno como docente. Y porque es importante para ustedes en su formación y en las pruebas del ICFES. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con relación a la guía, con relación a lo que viene. Ninguno, ninguna. Acabamos aquí. Bueno, entonces como nadie dice nada. ¿Cómo? Siga, profe. Está hablando muy bueno. Pero ya tengo una reunión a las 4, entonces no puedo seguir. No, agradecerles. Dentro de 8 días ojalá podamos entonces hablar del asunto de la guerra. Ustedes saben que yo trato de traerles temas actuales,
poner ejemplos de temas actuales. Si a alguno le chocó, perdón, pero yo no puedo dejar de hablar del paro, así uno esté desconectado, porque ya, bueno, ni tan desconectado, porque yo sigo viendo los en vivo, sigo viendo lo que pasa, pero ya estar aquí en el colegio, la jornada completa ya requiere pues de otro tipo de esfuerzos, pero igual uno sigue de corazón conectado con lo que pasa a los muchachos allá, y si a alguno le chocó, lo siento. Listo, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por estar atentos y atentas, tan calladitos, pero bueno, yo sé que ustedes están ahí, que están prestando atención, y ya saben que yo les grabo la clase, la subo a YouTube y se las comparto más tarde mañana para que puedan entrar pues y mirar más o menos, guiarse incluso para hacer esas respuestas, ¿no? Chao, muchísimas gracias. Chao, Adri, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Feliz Halloween. Feliz Feria de Flores.